Hola, buenos días a todos. Hoy quiero compartirles un texto muy profundo que encontré en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 24, verso 43. Mateo 24, 43 dice: Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. No dejaría minar su casa. Y esto es tremendo. Lo primero que se me vino a la memoria con esto de minar su casa es un campo minado. ¿Ves? Cuando los ejércitos minan campos. Aquí en Colombia se ve mucho eso en zonas apartadas. La guerrilla siembra campos minados y mucha gente inocente cae en esas minas y pierde sus piernas o incluso puede perder su vida. Es terrible, hermanos. Y yo me preguntaba, ¿por qué está esa palabra minado ahí? Minar. Algo pues, que lo veo como muy del ejército, pero ya existía en ese tiempo. Minar, ¿a qué nos hace referencia a esto? Bueno, me fui a buscar la palabra minar en el original en griego y encontré dos raíces. Una de ellas habla de excavar a través de. Excavar a través de, que tiene mucho sentido con lo que ahora es un campo minado. Son minas que se ponen bajo tierra, se excava y se siembra y tú no las ves. Y la otra raíz me hablaba de dos palabras: Zeus y Júpiter. Zeus y Júpiter, que es el mismo dios. El primero, Zeus, en su forma griega, y el segundo, Júpiter, en su forma latina. Pero es el mismo dios. Tremendo. Porque si entiendes de dónde viene la palabra minar, que es algo que se usa como arma del ejército y las guerrillas también lo usan, las fuerzas irregulares, campos minados, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que es idolatría escondida y tú no la ves. No sé si estás viendo eso. Vivimos en medio de un campo minado espiritual y son ídolos, dioses falsos que están encubiertos, se introducen en medio de cosas que parecen inocentes. Es paganismo e idolatría disfrazado de cosas que parecen inocentes. Y quiero que vayamos más profundo en esto, porque si crees que esto no es para nosotros como iglesia, vamos a Apocalipsis, capítulo 3, verso 20. Apocalipsis capítulo 2, verso 20 dice a la iglesia de Tiatira: Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué son cosas sacrificadas a los ídolos? Bueno, porque sabes que esta advertencia ya no la había hecho Pablo en Hechos. Mira, quiero que veas Hechos. En Hechos de los Apóstoles dice: Hechos de los Apóstoles capítulo 15 verso 19 dice: Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, en la antigüedad las tribus paganas sacrificaban animales y también seres humanos a los ídolos. Y eso en su forma espiritual es todo tipo de cosas que se sacrifiquen a ídolos. Vamos a avanzar más en esto. Quiero que veas en el capítulo 21, versículo 25, mira lo que dice: Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinado que no guarden nada de esto. Está hablando de la ley, ¿cierto? De Moisés. Solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Mira, desde ese tiempo el Señor no nos
nos mandó a que no teníamos que guardar la ley. Gloria al Señor. Gracias a Dios porque era difícil de guardar. Pero al mismo tiempo nos dice que nos apartemos de lo sacrificado a los ídolos. Eso es un mandato. Y ves que hasta las cartas a las iglesias se nos manda, se nos recuerda que Jezabel enseña a comer de lo sacrificado a los ídolos. Esto ya no es como algo, como vianda, como alimento sólido, como comida, sino prácticas paganas. Y vamos a ver que en Deuteronomio se nos muestra ese tipo de prácticas que celebraban las tribus paganas. Miren, Deuteronomio 18, verso 9 dice: amonestación contra costumbres paganas. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Mira, sacrificaban a sus hijos. Ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, Dios las castigó por practicar estas abominaciones. Usó al pueblo de Israel para castigar estas naciones paganas. Verso 13: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Miren qué tremendo esto. Todas estas prácticas se siguen haciendo o practicando, valga la redundancia, en el mundo. Solo que ahora, como estamos en medio también de una de herencia cristiana, judío-cristiana, ya no lo pueden hacer tan descaradamente como lo hacían en Canaán, donde estaban estas tribus paganas. Tienen que hacerlo de manera encubierta, por tanto lo ocultan. Claro, hay festivales o festividades paganas que son muy evidentes, como el Halloween. O sea, si tú no ves que eso es de la oscuridad, no sé cómo estás viendo. Ahora hay otras más ocultas. La Navidad. La Navidad no tiene origen en la Biblia. La Navidad comenzó en tiempo de Constantino, si no estoy mal, aproximadamente 4 siglos después del nacimiento de Cristo. Nada que ver con la iglesia primitiva. Ni siquiera Cristo nació el 25 de diciembre. Todo indica que Cristo nació en septiembre, cerca de Fiesta de Tabernáculos o en Fiesta de Tabernáculos. La Navidad fue instituida por la Roma pagana. La Iglesia Católica Romana, desde Constantino, es una unión de la iglesia que estaba apostatando, la iglesia cristiana, más el paganismo romano. Se unió y formaron la Iglesia Católica Romana. Y de ahí todo lo que venga de ahí, tienes que examinarlo porque es pagano. Con toda la seguridad que es pagano. Tú tienes que ir al origen de las cosas. Hay una palabra que dice que ningún árbol bueno puede dar fruto malo y ningún árbol malo puede dar fruto bueno. Está hablando de la raíz. Tú tienes que evaluar todo lo que practicas, cómo se originó. Y es muy fácil googlear, buscar, ya eso está en la historia. Googlea cómo empezó el Halloween. Tribus druidas paganas, celtas, de Irlanda, del norte de Europa, que practicaban esto y era culto a muertos, que también se hace en México, culto a los muertos. ¿Qué es el 1 de diciembre? Los muertos, el festival de los muertos, de las ánimas, todo eso es paganismo. Y ahí está pegado el 31, donde se hacen sacrificios a niños. ¿Por qué desaparecen tantos niños? Bueno, todo eso es pagano. Y tú estás participando de eso. No creas que es inocente, te voy a mostrar. En Corintios. Primera de Corintios. Quiero que veas. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 20. Dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Es decir, detrás de cada ídolo físico, estatua, muñeco, cosa, artilugio, hay un demonio. Tienes que saber eso. Hay un demonio. Vuelvo y lo digo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios.
No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor, somos más fuertes que Él. Pueden dos andar juntos si no están de acuerdo. No puede ser luz y tinieblas al mismo tiempo, tienes que escoger. Y mira, yo practicaba estas cosas en mi ignorancia, pero yo sabiendo todo esto me alejé. A mí esto no me hace falta, me horroriza, me da asco, lo pagano me da asco. Dios te quita esos deseos. No te engañes, tú no necesitas de esto. Es falso, es mentira. Entonces tú dirás, como muchos dicen, pero es que todo es del diablo. Bueno, es que tienes que entender, perdóname que se cayó algo, tienes que entender que el mundo entero está bajo el maligno, eso es lo que dice la palabra de Dios. Y este mundo está caído, y este mundo es pagano. Y dice Apocalipsis 12:9, 12:6 creo, si no estoy mal, que la serpiente antigua que es Satanás engaña al mundo entero. Entonces el que está en el mundo está engañado por costumbres y tradiciones paganas. Tienes que salirte del mundo en tu corazón. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Dice la palabra que no amemos el mundo. El que ama el mundo se constituye en enemigo de Dios. No podemos amar el mundo, no podemos amar las costumbres paganas de este mundo, por más disfrazadas de bueno que estén. Aunque le han puesto un barniz de cristianismo, no es cristiano. La Navidad no es cristiana, su origen es pagano, aunque te digan que es cristiano, no es cristiano. Los carnavales, eso significa carnaval. ¿Qué pasa en Navidad? Pasa excesos, borracheras, inmundicia, fornicación, lascivia, todo eso, consumismo desmedido. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? Nada. En los carnavales, ¿qué pasa? Seducción, idolatría, ídolos. Tienes que ver lo que ocurre, tienes que ver el trasfondo. Estamos en un campo minado. Vivimos en medio de un campo minado y tienes que saber dónde estás pisando. Como los que tienen esos elementos que revisan los campos minados y se dan cuenta dónde hay minas. Haz de cuenta que ese es el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Así examinas dónde estás pisando. Revisa dónde estés pisando. No sea que estés pisando un campo minado y te estalle. Y ahora puertas espirituales y el enemigo ponga demonios que te atormenten y traigan maldición a tu vida. Vivimos en medio de un campo minado, hermano. Si quiero mostrarte más, permíteme mostrarte en Isaías capítulo 2. Isaías capítulo 2, verso 5. Juicio de Jehová contra los soberbios. Mira lo que dice. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. Ciertamente tú has dejado tu pueblo, la casa de Jacob, porque están llenos de costumbres traídas de Oriente. Wow. Yoga, meditación trascendental, Reiki, los chakras, toda esa basura que es traída de Oriente. Y no me entiendan más, no estamos despreciando a los hermanos de Oriente, allá hay cristianos, pero el paganismo de Oriente era fuerte y desde esta época lo era. De Oriente se traía mucho paganismo y aquí lo está corroborando y aquí lo vemos en el tiempo actual. Todo eso es basura pagana. Todo es del diablo. Es que estamos en el mundo caído. Este mundo está bajo el maligno. Casi todo es pagano. Tienes que separarte. Lo bueno vendrá cuando todo esto sea restaurado en el milenio. Cuando Cristo reine va a ser limpiada la tierra de toda esta basura pagana. Y mira lo que dice. Están llenos de costumbres traídas de Oriente y de agoreros como filisteos y pactan con hijos de extranjeros. Su tierra está llena de plata y oro. Sus tesoros no tienen fin. Verso 8. Además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Mira, pura idolatría. Verso 10. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Eso es lo que muestra Apocalipsis 6, cuando los poderosos se esconden. Dice, verso 17, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día, solo Jehová. Verso 18, y quitará totalmente los ídolos. ¿Ves? Quitará totalmente los ídolos en el día de la ira del Señor.
Verso 19, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable de Jehová, el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Eso donde está Apocalipsis 6. Quiero que veas qué es lo que va a traer la ira de Dios. La idolatría en exceso, porque la idolatría trae un montón de cosas. Trae inmundicia, trae violencia, derramamiento de sangre, trae corrupción moral, trae fornicación, homosexualismo, todo eso. Esto está Apocalipsis 6, 15. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Hermanos, estamos en Babilonia y tienes que salir de Babilonia. Salid de Babilonia, salid de ella, pueblo mío. Lo que tengas que dejar, porque es más valiosa nuestra alma, no te contamines. Casi todo es del diablo, sí. En este mundo caído, el diablo, ¿qué hizo? Cuando supo esto, de que nos apartáramos de lo contaminado de los ídolos, un mandato que se dio en la antigüedad, en la época de Pablo, de los apóstoles, ¿qué hizo? Lleva 2000 años sembrando minas con dioses falsos de manera encubierta, y tú no los ves porque están disfrazados de cristianismo, les pusieron un barniz cristiano, pero son ídolos. No es inocente, hermanos, es pecado ante Dios, porque Dios no tiene nada que ver con las tinieblas, y nosotros somos hijos de la luz y tenemos que separarnos de las tinieblas. Todo lo tienes que examinar. Ve a la raíz, cómo se originó el yoga, de dónde viene eso, quién lo practicaba, cuál es el fruto de los que lo practicaban, la nueva era, todo eso, canalización de ángeles, todo eso es idolatría, es paganismo. Cómo se originó el Halloween, cómo se originó la Navidad, todo eso lo tienes que poner a la lupa, te lo aseguro. Casi todo es pagano. Enfócate en la palabra de Dios para que no estés pisando minas espirituales que estén abriendo puertas en tu corazón, que es la casa. Tienes que cuidar esa casa para que sea un lugar agradable y habitable por el Espíritu Santo. Porque dice el Señor: salid de ella, pueblo mío, de Babilonia, antro de ídolos, el lugar más idolátrico del mundo, Babilonia y Egipto, para que no seamos contaminados y que no recibamos parte de las plagas que vienen sobre este mundo babilónico, idolátrico y de Egipto. Cuando Dios castigue los ídolos de este mundo y todo va a ser barrido, todos los monumentos católicos, toda la idolatría de Oriente, todo eso va a caer, solo Dios va a ser exaltado, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Y tú no quieres estar pereciendo en medio de estos ídolos, porque estás abriendo puertas y estás siendo partícipe de lo que ellos, los paganos, adoran y que nos han enseñado nosotros en nuestra ignorancia, y disfrazándolo de barniz cristiano, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Espero que esto te haya servido de edificación. Dios te bendiga.